Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una cápsula de aliento para tu vida. Hoy queremos compartirles un inicio. Queremos realizar una serie acerca del apóstol, los viajes del apóstol Pablo. Creemos que va a ser de gran bendición. Y vamos a ir por secciones, ¿verdad? Por cada historia bíblica de que vio el apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos que él fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero también vivió muchas cosas, ¿verdad? Cuando él fue torturado, ¿verdad? Fue apedreado, fue probado en todo y salió victorioso con Jesús. Y es que yo te invito para que no nos dejes de ver, no nos dejes de seguir, ¿verdad? Será muy interesante. Vamos a empezar donde Pablo tuvo su encuentro personal con Jesús, ¿verdad? A Pablo no le predicó a nadie, Jesús personalmente se le presentó a Pablo de una manera sobrenatural. Es lo que veremos hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de aliento para tu vida. Hoy les traemos una serie, estamos realizando una serie acerca del apóstol Pablo y creemos que será de gran bendición. A lo mejor nunca has leído la vida de Pablo, pero es un hombre que trascendió mucho y yo creo que Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo y podemos aprender muchas cosas acerca del apóstol Pablo. Yo creo que de su vida pasada, ¿verdad? Y aquí yo quisiera empezar leyendo como una introducción donde Pablo no le predicó el evangelio a alguna persona, aunque escuchó a Esteban, porque dice la palabra de Dios, si leemos en Hechos 7 y 8, donde apedreaban a Esteban, dice la palabra de Dios que Pablo consentía, Pablo también estaba tirando piedras, y dice que pusieran sus ropas a los pies de uno llamado Saulo. Entonces quiere decir que Pablo sí escuchaba la palabra, pero a él no se convirtió cuando Esteban le predicó. Él personalmente, Jesús, se le apareció. Yo quisiera leer estas líneas, estos versículos. El libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Perdón. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa tentar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Pablo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Quiero comenzar con esta introducción del apóstol Pablo, hermanos. Recordemos que el apóstol Pablo, anterior a su vida cristiana, él era un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra de Dios, dice que él, incluso en el verso 8, dice que él iba a buscar a los cristianos y dice que los arrastraba, de hombres y mujeres, y los llevaba presos. Y aquí lo que está diciendo esta palabra es que dice que aún subió a pedir cartas. Él los llevaba legítimamente, no los llevaba así de que a fuerza, no, él tenía cartas para llevarlos y para meterlos a la cárcel, incluso hasta para matarlos como Esteban. Pero aquí vemos, hermanos, dice que la palabra de Dios, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿verdad? Dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues? Y hermano, yo creo que no podía ser de otra manera, porque Saulo era muy brusco, era un hombre, él pensaba que lo que estaba haciendo era lo bueno. Saulo pensaba que estos hombres cristianos estaban mal, que él estaba bien, porque Pablo era un religioso. Pablo, según él, guardaba la ley, él era judío, practicaba el judaizante, lo que es él era judío, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, llegando cerca de Damasco, ¿verdad? Dice que una luz, dice que un resplandor repentinamente le rodeó, y dice que, y cayendo en tierra. Aquí hay un dilema, porque algunos hermanos dicen: hermano, y Pablo lo tumbaron del caballo, y a veces entramos en un dilema de que estaba en caballo. Bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Posiblemente iba a caballo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Posiblemente un 80% que se iba a caballo. ¿Por qué, pastor? Porque Pablo era de buena posición social, de buena posición económica, de buena posición política, religiosa.
Entonces quiere decir, no creo que un hombre de esa naturaleza anda en pie, sería una vergüenza. Yo creo que Pablo iba en su buen caballo y pura sangre. Un día que estemos en el cielo vamos a ver la realidad. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que lo tumbó. El punto es que la luz, ¿quién era la luz? Era el Espíritu Santo, era Jesús. Y dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que, hermanos, tú que a lo mejor estás siendo perseguido por predicar el evangelio, a lo mejor no te hablan, a lo mejor tu familia se enojó contigo, a lo mejor te corrieron, a lo mejor te desheredaron por el evangelio. No te preocupes. Dice aquí esta palabra, hay alguien que pelea por ti, no estás solo. Cuando te persiguen a ti, están persiguiendo a Jesús. Dice, Saulo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Cuando perseguimos a un hijo de Dios, hermanos, perseguimos a Dios. Así es que no estás solo, no estás huérfano. Yo quiero decirte que hay alguien que pelea por ti. Cuando alguien te hace mal, le está haciendo mal al hijo de Dios. Así es que Dios va a pelear por ti. La venganza no es tuya, la venganza es de Dios. Así es que déjale todo en las manos de Dios. Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, el aguijón, hermanos, era una cosa que tenía punta, ¿verdad? Y ya de cuenta que a los caballos se les daba con la patada con el aguijón, ¿verdad? Se enterraba para que corrieran. Es decir, es una punta, así como aguja, pero una punta que si lo tocas se te ensarta, ¿verdad? Por eso te dicen, dura cosa te es dar golpes. Imagínate, ¿verdad? Tú te ensartas en la aguja, ¿verdad? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá esa palabra existiera en muchos cristianos el día de hoy, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Queremos hacer nuestra santa voluntad. Y a veces es bonito hacer la voluntad de Dios, pero a veces es difícil hacer la voluntad de Dios, hermano. A veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y las cosas se hacen a la manera de Dios. Y qué bonito Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá tú le puedas decir al Señor el día de hoy, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Verdad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres a veces que yo no haga? Porque a veces será lo contrario, a veces hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer. Entonces aquí Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice que él temblando y temeroso, ¿verdad? Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Cabe destacar, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando esa luz lo rodeó, como era tanta la gloria de Dios, era el Espíritu Santo tocando la vida de Pablo, lo desbarrancó, si del caballo, si mejor si iba, cabe la duda que puede ser a pie, como quiera lo tumbó. Así es que los hombres vieron. Y Pablo ahí dijo, temblando, ¿verdad? Y además, hermanos, Pablo quedó ciego. O sea, fue tanta la luz de la presencia de la gloria de Dios, que Pablo no resistió. Sus ojos se oscurecieron. Pablo quedó ciego. Dice, ¿verdad? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hermanos, déjame decirte que tu proceso, mi proceso son personales. A veces queremos meter al compadre, al hijo, ayúdame, ¿verdad? Los procesos son personales, hermanos. Aquí Pablo, él escuchaba a Jesús, él sabía que era Jesús, pero los demás no vieron a nadie, ¿verdad? Nomás escuchaban la voz de Dios. Pero los procesos, hermanos, son personales. Así es que no hay atajos. Aquí en Reino de los Cielos, hermanos, los procesos son personales. Dios te va a procesar como Él sabe que vas a quedar bien. Ahora, cada proceso en cada persona es diferente. Dios a unos nos da duro, nos da menos duro, pero a todos Dios sabe cómo formarnos. Como escuchamos la prédica hace un rato de domingo, tenemos que ser incondicionales para Dios. Estar con Dios cuando nos da y cuando no nos da. Cuando estamos enfermos, estar con Dios. Cuando estamos sanos, dale gloria a Dios. Cuando hay, cuando no hay, es lo que más adelante dijo el apóstol Pablo. Bueno, pero estamos viendo cuando Pablo se convirtió. Dice que aquí todos escucharon la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, hermanos, Pablo, después de que lo tumbó esta luz, y Pablo temblando y atónito, espantado que era aquello, le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así es que, hermanos, yo te digo que no estás solo, Dios peleará por ti, pero también los procesos de Dios son personales. Dios va a tratar contigo porque eres su Padre. Otra cosa que quiero recalcar aquí, ya con esto vamos a ir cerrando. Dice que él se levantó de tierra, abrió los ojos, no veía a nadie, así que le llevaron por la mano, le metieron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios lo metió en 3 días de ayuno y oración.
Si tus problemas no se resuelven, a lo mejor dices, pastor, estoy orando y no se me da, yo te invito a que hagas como le hicieron a Pablo. A Pablo no le preguntaron. Lo metieron 3 días de ayuno y oración. Y quedó. ¿Por qué? Porque Pablo era muy religioso. Dios tenía que hacer algo extravagante, algo increíble, porque Pablo no le iba a cambiar una buena palabra, no le iba a cambiar a Pablo una buena predicación. Pablo quería ver el poder. ¿Por qué? Porque Dios conocía a Pablo. Por ejemplo, yo también me pongo a pensar, ¿por qué Dios permitió que Esteban muriera? Y un día, preguntándole a Dios esto, tal pareciera que el Espíritu Santo le reveló esto, dijo, es que Dios tuvo que sacrificar uno para sacar a otro mucho mejor. Y no es que uno sea mejor que otro, simplemente es que hay propósitos. Es que Dios tuvo que llevarse a Esteban, porque Dios estaba formando. Dios sentí así del Espíritu, sentí que Pablo ese día fue marcado cuando vio que ese hombre, a Esteban, lo estaban apedreando, y él dice que vio los cielos abiertos, y él no renegó, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese día la vida de Pablo fue marcada, y cómo estos hombres dan capaz de dar la vida por lo que creen. Y ese día como que Dios empezó a obrar, pero hasta aquí es donde Jesús tuvo el encuentro personal con Pablo. Le bajó todos los humos, le bajó toda la educación, le bajó todo el poder y lo dejó ciego. Hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. El apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos, pero vamos a ir por partes. Así que yo te pido en esta hora lo que hemos visto el día de hoy, estas pequeñas líneas de la palabra de Dios. No estás solo. Cuando alguien te persigue, están persiguiendo a tu Padre, a Jesús. Cuando alguien te hace mal, le está haciendo mal a Jesús, Dios saldrá en tu defensa. Pero también entiende que los procesos de Dios son personales. No importa qué estés pasando. Como dijo un rato la aplicación, igual el hermano decía, Dios no nos prometió que no íbamos a tener aflicción. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo van a ser probados con paciencia, pero sean fieles, yo les daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos. Y aquí le vamos a dejar, aquí, hermanos, el apóstol Pablo le metieron en la ciudad y estaba ciego. Y lo tuvieron en ayuno. 3 días no comió ni bebió. Así es que, así le dejamos en esta hora. Y yo creo que este es el inicio, es como la introducción. Ya la próxima cápsula que hagamos ya estaremos viendo donde Saulo ya predica en Damasco. Donde Pablo comienza a predicar, ¿verdad? Ni su primer viaje misionero antes, cuando Pablo empezó a predicar el evangelio de Jesús. Te bendecimos, ojalá te haya servido. Ojalá te haya servido esta palabra. Siempre la palabra de Dios nos sirve. Así que te bendecimos. Un abrazo de parte del pastor y un abrazo de Jesús. Sigue confiando en Dios. Él está en favor tuyo. Dios les bendiga a todos.